que es como introducir un tema de la gestión integral del cambio climático. Es un nombre que usamos para evidenciar que es algo integral, es algo que requiere gestión, es algo que primero que nada requiere entender y luego ver qué podemos hacer. Entonces, comenzamos con entender un poco y estar de acuerdo todos de qué se trata el cambio climático. Entonces, es el calentamiento del planeta causado por un incremento en la concentración de gases invernadero en la atmósfera. Estos gases son producto principalmente de la quema de combustible fósil, que viene en aumento desde la industrialización, y también los hay de uso de la tierra y otras fuentes. Los gases invernadero atrapan parte de la radiación terrestre que debería salir para el equilibrio térmico, como una frazada, y esa diferencia en radiación que queda atrapada produce todos los cambios que estamos viendo. Este calentamiento que produce estos gases, de uno, si acaso acercándose a 2 grados, que es lo que se quiere como un tope, produce una serie de grandes cambios en el clima y en el océano. Aquí está representado de nuevo lo que acabo de decir. El planeta, todo el día, todos los días recibimos radiación solar, ¿cierto? Aunque estemos de noche en un lado, el otro lado está recibiendo radiación solar. Entonces nosotros tenemos un insumo, una entrada de radiación, de energía, que tenemos que disipar, deshacernos de ella. Entra, la usamos, se mantiene un equilibrio y el planeta reirradia por su temperatura energía hacia el espacio. Entonces resulta que los gases invernadero son gases que se están acumulando en la atmósfera y hacen que parte de la energía que debiera irse al espacio se está quedando atrapada. Y esa energía que se queda atrapada es la que produce todo. Un aumento de temperatura, y ese aumento de temperatura, vámonos. Hay otros efectos que ya mencionaremos, por ejemplo, la acidificación del océano, que es por el aumento de la concentración de dióxido de carbono en el aire, que es independiente, digamos, separada de el efecto invernadero. Entonces, hay otros efectos que se están dando también, pero principalmente esto es lo que estamos hablando. Y obviamente esto está causando noticias todos los días, ya cada día más común encontrar que tenemos, por ejemplo, este año del Niño, exceso de lluvias en el Caribe y sequía en el Pacífico. Estamos hablando de noticias que dicen como si la temperatura media del planeta continúa aumentando, la vida, como se conoce hoy, será insostenible. Se habla de que el cambio climático empuja al mundo a variar pensamiento. Entonces, es una cuestión tan profunda, tan amplia, que se nos va metiendo en todos los aspectos de la vida, en todos los sectores, en todos los niveles, desde el individuo hasta los gobiernos mundiales, las Naciones Unidas, etc. Entonces, es poderoso, verdaderamente. Y, por ejemplo, también suceden cosas a nivel mundial, no solo Costa Rica. California está en su 4º año de severo déficit de lluvia. Supongo que todos han oído, las noticias están claras. Y tiene unas sequías enormes. Y luego, por ejemplo, en las islas del Pacífico Sur, que normalmente no hay tanto huracán, ciclón le llaman, hubo uno este año tremendo que 70% de la población fue desplazada. Es decir, están ocurriendo fenómenos que de una vez les advierto. Todos sabemos que el clima es muy variable. Siempre tiene esa característica el clima. A nadie le sorprendería, por ejemplo, que estando en Punta Arenas, por decirte, en enero o febrero, se viniera un aguacero. O sea, ¿a quién le sorprendería? Mira qué raro llovió. Eso ha sucedido y va a seguir sucediendo. A nadie le sorprendería que una vez sucedió, las lluvias terminen en octubre y no en noviembre, diciembre, aquí en el Pacífico, etc. Entonces, esa variabilidad climática, año con año, y los pocos récords históricos que tenemos, nos dificulta estar seguros de que el cambio está ocurriendo. ¿Se fijan? Porque cuando todo fluctúa, es más difícil tener claro la tendencia. Pero parece que ya estamos, digamos, acumulando suficiente evidencia y vamos a ver que ya a nivel mundial se van reconociendo que esto está ocurriendo, entonces ya no es parece que, sino que
ya estamos a un nivel en donde se está dando cambio climático. Pero ha costado llegar a estar seguros. Y no todo lo que pasa es cambio climático, ¿verdad? Porque ahora entonces todo lo que sucede, un día deja llover, otro día llueve, mira el cambio climático. Pero acordémonos que esto ha sido, ¿verdad?, variable y ha habido temporales, etcétera, desde siempre, ¿no? Para que no exageremos. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, aquí ustedes van a tener acceso a este documento en el sitio web. Aquí está el enlace. Ellos tienen muy bonito el monitor de sequía de Estados Unidos. Y lo actualizan cada semana. Perdón que tengo este viejo. Por ejemplo, en California, para que vean. Aquí tenemos que el amarillo es anormalmente seco, luego viene sequía moderada, sequía severa, sequía extrema y sequía excepcional. O sea, francamente, lo que estamos viviendo en Guanacaste no se termina de acercar a estos niveles que esta gente ya tiene. Entonces, no quiere decir que eso, que no es ningún problema entonces Guanacaste, ¿verdad? Tampoco, pero no todo es sequía. La sequía es ya cuando en un lapso de tiempo se da una cantidad de lluvia menos que lo que se esperaba, etcétera. Tiene definiciones. No porque deja de llover unos días, estamos en sequía. Entonces, vamos a tener que empezar, yo creo que a aprender más del clima. Por ejemplo, cuando llueve, yo te digo, ayer llovió 15 milímetros. ¿Quiénes de aquí saben qué quiere decir eso? Usted lo inventó. ¿Verdad? Digamos, la persona normal, corriente, o que no trabaja en estos aspectos, 15 milímetros. ¿Qué quiere decir eso, verdad? Bueno, quiere decir que si tuviéramos un sitio plano, como este, digamos, e impermeable, y recogemos todo lo que llueve, una vez que para de llover, tenemos la capa de agua de 15 milímetros. ¿Y eso cuánta agua es? Bueno, depende. Depende en cuánta área llovió 15 milímetros, para tener un volumen, ¿me entendés? Entonces, tenemos que empezar a pensar en todos estos términos, porque ya se está volviendo importante, más que lo que siempre ha sido. 15 litros por metro cuadrado. Y allí, con esos 15 litros por metro cuadrado, por ejemplo, podemos llegar a decir cuánto ocupa un cultivo en riego por día. La tasa de evapotranspiración es el agua que se evapotranspira todos los días de un campo agrícola, de cualquier lado, de aquí mismo, en cualquier lugar. Pongámosla en verano, Guanacaste, pongámosla fácil, 5 milímetros por día. Quiere decir que son 5 litros por metro cuadrado por día. Una hectárea tiene 10.000 metros cuadrados. Por 5 litros son 50.000 litros por hectárea por día. Que se consume un cultivo que hay que regarle, por ejemplo. Además hay ineficiencia del riego, etc. ¿Quiénes manejan esos datos? ¿Te das cuenta? Cuando empieza entonces a preguntarse la gente, ¿hay agua en Guanacaste para la población? ¿O la podemos tomar del riego? ¿Cuánto podemos tomar del riego? ¿Cuánta eficiencia podemos lograr en el riego para tener más agua para otros usos, etcétera? Todo eso se va a volver cada vez más algo importante en nuestras vidas. Por ejemplo, también Australia salió ya, pero entra de nuevo. Australia está precisamente, como es tan grande, extraño, ese continente, isla, tiene sus propias características. Y entre ellas estuvo con su sequía del milenio. Entre las características interesantes es que tuvieron que desarrollar un nuevo color para los mapas de temperatura para representar 50 a 54 grados Celsius. Entonces, por ejemplo, se están dando cosas en el mundo que tal vez no se habían dado antes. Estados Unidos ya el año pasado formalmente produjo un documento avalado por varias agencias en donde reconocen que ya han ocurrido cambios que se deben considerar cambio climático. Ese fue lo primero de Estados Unidos, formalmente a nivel de gobierno federal, de reconocer que existe esto que llamamos cambio climático. Hasta antes no. Y también todavía quedan sectores que lo quieren seguir negando, pero ya, por ejemplo, tienen evidencia de que han ocurrido cambios en muy alta precipitación, o sea, tendencia a lluvias intensas. Y eso es una cosa que ya vamos a ver, que el cambio climático no es solamente que de ahí aumenta la temperatura, al cabo de 3 décadas va a estar un poquito más caliente, o
aumenta un poquito la lluvia año con año o disminuye. No, es la intensidad y frecuencia de eventos climáticos extremos, o sea, aguaceros cerrados o sequías que se dan más frecuentemente. Esos picos son lo que más le tememos. ¿Qué decir huracanes, etcétera? Entonces ya ellos mostraron que, por ejemplo, hay un 71% de cambio en precipitaciones intensas en el este, sobre todo de Estados Unidos. Ven aquí arriba. Entonces ya van reconociendo que ha cambiado, y aquí también uno se ha dado cuenta que este último par de meses las lluvias que han habido como que son intensísimas y paran rápido. No sé si lo han notado, yo detesto la lluvia, entonces le pongo atención, ¿verdad? Porque no te deja ni moverte. Entonces he visto que llueve muchísimo y para más rápido. Son características que se están esperando que sucedan. Y tenemos, por ejemplo, el historial de huracanes, que a Costa Rica no llegan porque está bajo en la latitud. Ellos ocupan aumentar en latitud para irse formando, pero ¿qué tal si eso cambia? ¿Qué tal si de repente un huracán nos llega, ya sea del Caribe o del Pacífico? Normalmente los del Pacífico no los consideramos importantes, entran mucho a México y Guatemala tal vez, y se terminan en el mar, entonces no han sido tan terribles en Centroamérica. Pero ¿qué tal si empieza a cambiar eso? Entonces son situaciones de cambio que vamos a enfatizar aquí. Porque además es importante saber que no todo es predecible o incluso previsible. Eso es una complicación. Están pasando cosas nuevas que estamos aprendiendo. Una de ellas, por ejemplo, puede haber oportunidades, por ejemplo, para turismo. Imaginémonos que lográsemos, por decirte, con el agua del Arenal y otros mecanismos, tener abundante agua en Guanacaste para consumo humano y de hotelería en las comunidades, las ciudades. Digamos que ahí solucionamos el problema del agua. De repente el cambio climático, más calor, más días con sol, se vuelve un destino turístico tal vez más atractivo, posiblemente, ¿no? Entonces hay varias maneras de ver qué pasa. Por ejemplo, usted es un fabricante de paraguas, le conviene saber cuándo van a incrementarse las lluvias, ¿verdad? Porque de repente le va a ser un año de muy buenas ventas. Además, por ejemplo, algo que sucedió en este último par de inviernos, sobre todo el hemisferio norte, a nosotros nos afectó, que fueron muy fríos. No sé si se dieron cuenta, yo vivo en San Ramón de Tres Ríos, que es alto y frío, entonces han sido 2 inviernos bien fríos. Se atribuyen en parte a que, digamos, las masas polares se han ido deshaciendo, se está abriendo el polo norte para navegación, que ese es otro beneficio, ¿verdad? Por ejemplo, debería yo haberlo citado como beneficio de los países nórdicos, que ahora pueden circular mucho más por el polo norte en vías marinas que antes, ahorrándose toda la pasada por el canal de Panamá, por ejemplo. Entonces son beneficios, pero eso también hace que las aguas frías circulen más y como que han afectado más el resto del hemisferio norte, y eso nos ha llevado, esa fue una explicación que por fin se encontró respecto a el aumento del frío en invierno con calentamiento global, ¿verdad? O sea, esas variaciones en tiempo y espacio son de lo más importante. Entonces también quiero consolidar un aspecto, nada más lo pongo aquí, no vamos a leer todo esto, que es importante que tengamos claro, que separemos un poquito lo más importante de lo que no es tan importante, por lo menos por ahora. Los gases invernaderos son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Porque uno puede decir el agua, el vapor de agua es, de hecho, el principal gas invernadero. ¿En qué sentido? En que el vapor de agua detiene la salida de la irradiación del planeta. Pero ya está ahí. ¿Se fijan? Entonces no nos preocupa mucho. Va a haber cambios en la concentración de vapor de agua en la atmósfera, pero no son tan radicales como lo que está ocurriendo con estos 3. Y estos 2, metano y óxido nitroso, son bien importantes porque, por ejemplo, el metano es 21 veces el efecto del CO2 y el óxido nitroso hasta 300 veces el efecto del CO2. Entonces, aunque el CO2 sigue siendo el principal gas invernadero, estos otros 2 se le unen. Entonces, cuando oímos de otros como ozono y clorofluorocarbonos, tienen un papel, pero es secundario. Vamos a ver los datos que nos dicen que estos 3 gases son lo que debemos pensar.
para que limpiemos un poco la mesa. Todo esto comenzó hace ya algunas décadas, cuando en el observatorio Mauna Loa en Hawái fue donde encontraron que estaba incrementando la concentración de dióxido de carbono atmosférico. Por eso, a menudo, ustedes van a encontrar que los datos que se dan son del observatorio Mauna Loa en Hawái, porque ellos son los que, digamos, silbaron el pito para dar la alerta mundial. Entonces sepamos también que el aire está compuesto de 78% nitrógeno, 21% oxígeno, 1% argón y otros gases, y apenas 0,04% CO2. De hecho, el CO2 ha subido de 300 a 400 partes por millón. Cuando hablamos de partes por millón, sepamos que un 1% son 10.000 partes por millón. Entonces, 400 partes por millón es 0,04%. Es un pequeño incremento en 0,01% del CO2 en la atmósfera, lo que ha ocurrido en estas décadas. Y sin embargo, 50 años, y ha venido subiendo también. Y eso es lo que está causando el tremendo cambio. Y seguimos, ¿verdad? Es que no ha terminado ahí. Si fuera que ya terminamos y que ya, bueno, vamos a tener que vivir con lo que se hizo, digamos que eso sería un escenario, pero no es el escenario actual. El escenario más bien, más factible, es que esto va a continuar aumentando los gases de invernadero por un buen rato. Entonces, por eso es preocupante, ¿no? Tenemos también aquí la evidencia que todo esto se ha dado en los últimos años. Ven, aquí se han hecho récords de las concentraciones de metano, óxido nitroso y dióxido de carbono, y obviamente aumentan notoriamente en las últimas décadas, el último siglo. Y tenemos también que, mientras que el CO2 se mide en partes por millón, el óxido nitroso y el metano se miden en partes por billón, parts per billion. Acuérdense que en inglés un billón es 1.000 millones, mientras que en español un billón es 1.000.000 de millones. Entonces tengamos claro, no que uno le haga la diferencia, ¿verdad? Porque si a mí me dan $1 billón, la verdad que a estas alturas no me importaría mucho si son 1.000 millones o 1.000.000 de millones. Pero tengamos claro de qué se está hablando, ¿no? Son pequeñísimas concentraciones, partes por 1.000 millones. Que están aumentando, y eso también está causando la diferencia, ¿se fijan? Pero es importante que tengamos que es claro que esos cambiecitos que están ocurriendo obedecen a tremendos insumos de gases a la atmósfera. Entonces tenemos, por ejemplo, que las emisiones de CO2 en miles de toneladas son 33.6 millones de miles de toneladas. Ese es el 75% de la situación de gases invernadero para el año 2010. Las emisiones de metano en CO2 equivalente, o sea, convertidas ya a lo que sería de CO2, son de 7.5 millones de miles de toneladas, el 17%. Las de óxido nitroso son el 6% con 2,8 millones de miles de toneladas. Y el resto, el 2%, vienen siendo un chorrillo de otros gases que podrán ser importantes en algún momento en alguna industria que también están bajo control, pero juegan un papel mucho más pequeño. Entonces, al final de cuentas, las emisiones totales, estas emisiones totales del planeta son, en este año, 45.000 millones de toneladas de CO2 equivalente al año y creciendo. 45.000 millones de toneladas, o sea, es una cantidad extraordinaria que te va produciendo esos cambiecitos de partes por millón y partes por billón que vimos. No es poca cosa, en realidad. El uso de la tierra, que yo a veces me lo cuestiono, pero no es el momento aquí que vengamos a cuestionárnoslo, tiene, al final de cuentas, sumando la ganadería, producción agrícola, la deforestación, turberas degradadas, quema de biomasa, 10.200 millones de toneladas de CO2 equivalente al año, 23% del total. Es considerable, es importante, pero la gran mayoría es, como podemos ver aquí también, la gran mayoría es combustión de gases, de combustible fósil, etc. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, podemos ver la distribución que ellos tienen. En el caso de ellos,
la producción de gases fluorinados es mayor. Es un país industrializado, que tiene mucho uso de estos gases más que nosotros. Entonces tenemos que el total de las emisiones en 2012 son 6.500 millones de toneladas métricas, o sea, el 14,5% de las emisiones mundiales, con una población que es bastante menor. Entonces el porcentaje de la emisión de Estados Unidos, 14,5%, con un 6% de la población mundial, ¿ya? Entonces da una relación de cuánto contribuye cada país en relación a su población. O sea, ni siquiera tenemos que ponerlo a nivel de tamaño de país, lo podemos poner por individuo. Y también tenemos que ver el hecho histórico, ¿verdad? Porque tenemos que esto viene ocurriendo desde hace muchos años en algunos países y en otros recién está agarrando fuerza. Por ejemplo, Latinoamérica, comparado con el mundo, si pueden ver aquí, está bastante lenta, afortunadamente, en comenzar a industrializarse. En ese sentido, afortunadamente, ojalá hubiéramos tal vez tenido nuestras industrias y todo en pie desde hace tiempo. Entonces, por ejemplo, toda América Latina y el Caribe producen menos del 8% de las emisiones mundiales. También tienen un fuerte componente de gases de sumideros, o sea, porque la suma y resta de esta cuestión es la clave. Estamos hablando de emisiones totales o emisiones netas. ¿Qué son emisiones netas? Emisiones netas es lo que se emite total y se le resta lo que se fija, o sea, lo que se toma del aire, por ejemplo, en bosques. Entonces ahí se va haciendo un cálculo de la emisión neta. Entonces, por ejemplo, Costa Rica, para el año 2010, aquí está el balance, como les decía, son varios gases que se consideran en el mundo, pero a final de cuentas, aquí está el resumen. Costa Rica, los datos se dan en gigagramos. Un gigagramo es 10 a la 9 gramos, 10 a la 3 toneladas, o sea, un gigagramo es 1000 toneladas. Entonces, Costa Rica produce 8,8 millones de toneladas. La emisión de Costa Rica, contando, esa es la emisión neta en la generación y los sumideros. O sea, eso viene siendo, en un cálculo grosso modo, de 0,02% de las emisiones netas mundiales. Poco. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de carbono neutralidad, que Costa Rica aspira a avanzar en carbono neutralidad, cosa que ha estado ya un poco debatida y cambiada en los medios, tenemos que no lo hacemos porque el efecto que va a tener en el planeta es considerable. O sea, por la cantidad de dióxido de carbono equivalente. Costa Rica es muy pequeño como para producir un efecto mundial en eso, sino que se hace por varias razones. Una porque vende y es bueno para el turismo y todo, y otra porque tal vez ponemos un ejemplo, etcétera, de lo que hacemos, las razones que sean, pero no es ciertamente para detener el avance del cambio climático per se. Los países pequeños, pobres, tienen mucho menos injerencia en esto. Entonces, retomando, ¿cómo afecta el cambio climático? Ya sabemos, afecta a través del clima y los océanos. Cada vez más estamos dándole más importancia a los océanos. Ya sabíamos que en los modelos climáticos los océanos juegan un gran papel, pero ahora le estamos dando mucha más importancia. Por ejemplo, el Niño, que nos viene a causar todos estos efectos a nosotros, viene siendo un efecto de calentamiento de aguas en el Pacífico Sur. No sé si saben por qué se llama el Niño. El Niño se llama así porque los pescadores en Perú, cuando en diciembre llega el agua caliente, cuando se da un año del Niño, lo bautizaron así, porque llega con el Niño Jesús. Entonces, ese es el Niño, y cuando se da un enfriamiento, se le puso la niña ya por una anteposición ahí nada más, para equidad de género. Pero de ahí viene el nombre, ¿no? Entonces, los océanos se están convirtiendo cada vez más en motores de estos cambios. Entonces, las principales manifestaciones tenemos que, además de incremento en temperatura y del nivel del mar, está un incremento en frecuencia y severidad de los fenómenos climáticos extremos. Eso es, de nuevo,
reitero, la problemática del cambio climático más preocupante, a mi ver, por ejemplo aquí, con el aumento del nivel del mar, en las costas este de Estados Unidos norte, que son zonas de mucho lujo. Ya una de las razones que tenían para seguir negando el cambio climático es que comprenderemos todos que si vos tenés unas propiedades muy costosas, lujosas, y tenés centros turísticos muy costosos, lujosos, y de repente tienen que estar tomando estas medidas para detener la inundación de estas propiedades tan finas, de repente baja el precio de todo, ¿no? Entonces no es bueno para business, ¿verdad? Pero eso no nos puede llevar a negar lo que está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, están sucediendo un montón de cosas, ¿verdad? Que hasta, por ejemplo, ya, ¿en quién podemos confiar? Si ya no podemos confiar en los alemanes, ¿verdad? En Volkswagen. Entonces, ¿quién vamos a confiar, verdad? ¿Quién nos va a venir a decir la verdad de los datos y de lo que está sucediendo? Entonces, por todos lados está ocurriendo fenómenos. Bueno, Guanacaste, 75% menos precipitaciones, inundaciones previsibles que han ocurrido en San José. Estamos retomando entonces la temática, hay muchos puntos de vista de cómo se debe enfocar, no es fácil, por ejemplo, la solución no es nada fácil, entonces esta caricatura, él dice que si el cambio climático afectara nuestro Wi-Fi, ya lo habríamos solucionado. Entonces tal vez no nos hemos dado cuenta de la importancia, ¿verdad?, de lo que nos puede hacer, el daño que nos puede hacer, pero también hay mucha gente que se va a beneficiar. Entonces son diferentes puntos de vista. Por ejemplo, aquí en las Naciones Unidas ponen a esta gente discutiendo, y aquí el chiste es que el calentamiento global siempre lleva a aumento de la temperatura, ¿verdad? Se calientan los ánimos, porque ella argumenta salvemos nuestro planeta y él argumenta salvemos nuestras economías, ¿verdad? Que es primero, ¿no? Entonces uno puede decir es lo mismo, bueno, depende. Entonces son cosas que no es tan fácil. Por eso por lo menos deberíamos estar informados y cada uno, como argumentamos nosotros, como individuo, comenzar a actuar. Aquí tenemos, por ejemplo, otra muestra de que todo cambia, ¿verdad? Donde le dice el Che, Fidel, ¿alguna vez volveremos a tener relaciones diplomáticas con los yanquis? Y le contesta Fidel en el año 61, será el día en que el presidente de los Estados Unidos sea negro y el Papa argentino como tú. Entonces, sí, ¿verdad? Cosas que uno no se espera, pues ocurren, ¿verdad? Entonces, interesantemente se dan situaciones que tal vez en el año 61 uno se ríe, ¿verdad? Pensar que jamás iba a ocurrir eso, y menos el mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, y justo se están dando las relaciones, ¿verdad? Pues claro, no creo que lo hayan dicho en ese momento así, pero las cosas cambian. Entonces nosotros venimos con una perspectiva, y hay muchas, de la gestión integral, que la idea sería permitirnos a nivel individual, familiar, local, nacional y regional, prepararnos y sobrellevar mejor los efectos esperados e inesperados del cambio climático, disminuyendo vulnerabilidades y aumentando capacidades de respuesta, contribuyendo a la vez a disminuir la emisión de gases invernadero, en una concertación mundial. Eso es lo que hay que hacer. Es decir, tenemos todos que ponernos al ritmo de esta cuestión. Entonces, la gestión integral del cambio climático involucra a los diferentes sectores. Y nosotros queremos que quede claro que comienza a nivel del individuo. No sé por qué nosotros en Latinoamérica, y tal vez sea una marca del tercer mundo en general, como que esperamos que las cosas no vengan de afuera, de arriba. Entonces, podemos vivir mucho tiempo sufriendo una circunstancia porque estamos esperando que el gobierno venga y haga la carretera. Y este pueblo ha vivido décadas, siglos, con un camino pésimo que tal vez había que pavimentar 3 kilómetros. Y no se han movido hasta que llegue el gobierno y pavimenta los 3 kilómetros, entonces ya cambió la cosa. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que esperar a tomar cartas en el asunto? Y aquí yo creo que ojalá, interesantemente, si podemos actuar así, esta situación del cambio climático nos viene a contribuir a cambiar esa perspectiva, esa forma de hacer las cosas nuestras. Entonces, este es un ejemplo de cómo todo está interrelacionado, pero para nosotros arranca con yo. Ya lo verán esto más tarde: salud, seguridad alimentaria, vivienda,
conciencia y preparación. Luego hablamos de los dos grandes temas de cambio climático, que son adaptación y mitigación, todo integrado. Entonces es como una gran maquinaria que se mueve en muchos sentidos, muchos sectores y en todos los niveles de organización. Entonces, el primer punto era entender y planificar, y es lo que hemos hecho en la gestión integral. Luego, B, determinar los efectos y planificar, perdón. Primero era entender, definir y consensuar, estamos de acuerdo. Tenemos que estar de acuerdo, tenemos que entenderlo todos a un nivel y estar de acuerdo en lo que está ocurriendo y tener ideas de lo que queremos hacer para comenzar entonces a establecer claramente lo que nos va a suceder y planificar nuestra acción, tanto como individuo, la familia, la comunidad, el barrio, la institución en la que trabajas, en el sector que trabajas, etcétera, votando por un candidato. Por ejemplo, ahora vienen elecciones de alcalde. Sí, tenemos una apatía tremenda, ¿verdad?, con la elección de alcalde. O sea, es un error que tenemos, porque es súper importante el puesto de alcalde. Tremendamente importante. El gobierno local es muy importante y nosotros tenemos una apatía tremenda y yo no sé ni siquiera quién es el alcalde donde yo vivo. El candidato tampoco. O sea, no han llegado ni siquiera a ponerme a ofrecerme un panfletito. Curioso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, llegará el momento en que los candidatos a alcaldes van a decir, oye, entre las cosas que vamos a hacer es proteger la comunidad contra inundaciones o a garantizar el suministro de agua para que la comunidad sea más segura, menos vulnerable. Son temas electorales cada vez más importantes. Porque actuar se da en dos líneas y, como decía el ministro de Ambiente, ya ni siquiera se habla de estas dos líneas ni tres, porque hay una tercera. Se habla de acción climática en general. Entonces, son maneras de ponerlo. Entonces tenemos que la adaptación es una línea de trabajo y la otra es la mitigación. Tengamos claro, porque mitigación, si yo soy hidrólogo, mitigación quiere decir a disminuir los efectos de los problemas hidrológicos. Mientras que eso quiere decir, en cambio climático, eso es la adaptación, mitigar los problemas. Entonces, en cambio climático, cuando se habla de mitigación, se está hablando de gases. Disminuir la emisión de gases, aumentar los sumideros de los gases, disminuir la concentración de gases en la atmósfera. Mitigación, en cambio climático, es gases. Adaptación es qué hacemos para lidiar con los efectos que se nos vienen encima del cambio climático. Hay una tercera línea que está ocurriendo que se llama intervención climática. Y es que podemos hacer algunas cosas para modular esos efectos. Por ejemplo, un gran caso de intervención climática es echar aerosoles en las nubes oceánicas para que aumenten la reflectividad. Eso se llama aumentar el albedo, entonces menos radiación solar queda en el planeta. Entonces son cambios, algunos grandes, otros pequeños, de intervención, que están en el medio entre mitigación y adaptación. Pero por lo menos ahora hablemos de adaptación. Adaptación se divide en dos aspectos: disminuir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de reponernos. Están muy unidos. Cuesta separar vulnerabilidad y resiliencia. La verdad es que hay gente que usa uno de esos términos, nada más. Entonces, la idea es disminuir vulnerabilidades y aumentar la resiliencia. ¿Qué es vulnerabilidad? ¿Cuándo estoy yo vulnerable? Yo estoy vulnerable, y lo sabemos y tengámoslo presente, en muchas circunstancias. Por ejemplo, ayer me pasó en la noche, a pesar de lo que yo quiero. El tanque de gasolina de mi carro no me gusta bajarlo demasiado. ¿Por qué? Porque me hace vulnerable. Y ya estaba la lucecita encendida desde el día anterior. O sea, ¿verdad? Entonces, ¿ando vulnerable o no? Sí, ando vulnerable. Entonces, la vulnerabilidad se refiere a un montón de factores. Y uno dice, no, ahí me la juego. Pero ¿qué tal si en la mañana siguiente, cuando digo voy a poner gasolina, está cerrada la gasolinera, hay un taco de carros, un accidente, lo que sea, Recope entró en huelga, lo que querrás? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes guardan agua potable en la casa y un poquito de comida, unas velas, fósforos que tienen listo para un accidente, para un evento?
¿Cuántos de ustedes tienen agua guardada? ¿Verdad? Poquísimo, ¿no? Algunos, qué bueno. Yo tengo también. Y un poco de comida ahí. ¿Para qué? Para aguantar unos días. Yo vivo arriba, les mencioné, San Ramón de Tres Ríos. Ahí el agua es buenísima. Creo que tenemos un conecte muy bueno. Entonces dicen, se va a cortar el agua en Tres Ríos, ¿verdad? Ahí no se corta. Excepto una vez. Se cortó, se fue un fin de semana. Y me acuerdo que voy subiendo yo a la casa y veo un camión cisterna, como a 5 por hora subiendo, y un montón de gente con pichingas. No eran ni 20 horas que se había cortado, 10, 12 horas se había cortado el agua, con pichingas esperando que llegara el camión cisterna a darles agua para llevar a la casa. Y si tienen bebés, por favor, ¿no tenemos agua? ¿Somos vulnerables o no? Claro, todo, o sea, uno dice, bueno, claro, tenés plata, qué dicha, que podés poner gasolina y no esperar que se te prenda la luz del marcador. Pues claro, sí cuesta un poco de dinero a veces guardar un poco de alimento. Una bolsita de leche, una bolsita de leche en polvo, una bolsita de azúcar, agua, un par de cosillas. Obviamente cuesta dinero y hay que tener un espacio donde guardarlas, pero las botellas de plástica sobran, ¿verdad? Si algo sobra es eso. Entonces, ir pensando en eso, no depender tanto de que la pulpería va a estar abierta mañana, como siempre, y va a haber de todo como siempre, y mi dinero voy a tenerlo y va a valer. ¿O ustedes creen que el dinero vale siempre? No, no vale siempre. Me acuerdo, yo tenía un proyecto una vez y un auditor canadiense que vino me contó que había estado en Camboya y que había estado en una zona donde está el proyecto que estaba justo pasado donde el medio, la guerrilla se había tomado todo. Entonces él había tenido que aprobar que usaran láminas de oro como moneda, porque el papel que emitían aquí ni tenían ni valía un 5. Entonces te puede llegar, después de las guerras mundiales, los dineros, yo me acuerdo de Nicaragua, bueno, yo fui a Nicaragua en medio de los grandes problemas y al billete de 20 Córdoba le habían puesto 20.000. Lo habían vuelto a imprimir y valían 20.000. Y usted podía, un francés de la cooperación me invitó a almorzar y veo que el hombre viene con un bolsito y era que traía los fajos de billetes de 20.000 para pagar el almuerzo. Entonces, o sea, las situaciones cambian, te juro. Entonces, podemos conscientemente estar preparados, o sea, o arriesgarnos. Ese tipo de situación es la que tenemos que considerar. Entonces, para empezar hay que determinar los efectos, que voy a pasar poco aquí rápido. Irina creo que va a hablar más de eso ahora, y por supuesto de la Dirección de Cambio Climático. Entonces, la variación estadística, como les dije, cambios en la variabilidad de la lluvia, incrementos en eventos extremos, efectos en el océano, y hay que verlo también sectorial. Desastres climáticos, producción de alimentos, biodiversidad, salud, turismo, energía. ¿Cómo va a afectar a diferentes sectores? Por ejemplo, la infraestructura vial se está viendo grandemente afectada. No sé si vieron un reportaje de los puentes camino a Limón. Como aumentan los cauces de los ríos, se van a dañar más y vamos a perder más puentes. Entonces, y aumenta el cauce de los ríos por eventos extremos, por el año del Niño, como estas inundaciones que hubo en Limón hace poco. Entonces, son situaciones que se van dando. ¿Qué podemos esperar en Centroamérica? Y aquí es donde voy a pasar rápido. La mayoría de las predicciones dicen que habrá aumento de varios grados de temperatura, habrá disminución en la lluvia, tal vez intercalada con aumentos en el Caribe y subirá el nivel del mar. Como dije, eso por sí solo no sería tan grave y permitiría una paulatina adaptación. Si yo te digo, tu sueldo en poder adquisitivo va a variar, va a ser 12% menos en 10 años. Bueno, no me gusta, pero me adapto. Pero si sucede que de repente llegas a la fecha de pago y te dicen, no, este mes no te vamos a pagar. Y en promedio va a ser 12% nada más. Pero de repente 2 meses seguidos no te pagamos. Eso sí es fatal, ¿verdad? Aunque en promedio de 10 años sea 12%. Entonces, esa es la situación del evento climático extremo, olas de frío o calor, de viento, huracanes, sequías y lluvias intensas. Por supuesto, hay más datos aquí. La frecuencia de huracanes, como en el Caribe, como en el Pacífico, la sequía, el efecto en la agricultura y gran parte de la industria. Tenemos la situación de Guanacaste, que es una emergencia nacional, que salía incluso en la nación que 5.000 hectáreas de arroz fueron sembradas
a pesar de que se les había advertido que no sembraran porque el clima no lo permitía este año. Entonces, ¿a qué nos lleva esa crisis, verdad? Más, o sea, ¿cómo lidiar con eso? Y hay un evento, ¿y qué es este? Aquí abajo, un agravante que sería que el problema se puede presentar a nivel regional. Estamos acostumbrados a que si Costa Rica hay un problema, un huracán, un volcán, un terremoto, de los otros países va a venir ayuda, ¿cierto? O podemos movernos, desplazarnos hacia otras zonas. ¿Qué tal si el problema se da regional o mundial? ¿Quién nos va a venir a ayudar si todo el mundo está lidiando con sus inundaciones y sus sequías? Entonces, son situaciones cambiantes. Es decir, un poquito, sálvese el que pueda. Por eso nosotros debemos, como país, enfrentar esta situación, contribuir al esquema mundial de la mitigación, pero en gran medida enfatizar el aspecto de la adaptación, o sea, disminuir vulnerabilidad y nuestra capacidad de reponernos. Por ejemplo, esto se va a ver mucho más. Ven esta foto aquí, cómo el oleaje está golpeando esta casa, o sea, sequía, inundaciones. Vamos a aprender a vivir con un mundo más loquillo, ¿verdad? Más cambiante. Interesante. En Centroamérica hay varios escenarios, los hay desde que depende si la temperatura aumenta tanto o si aumenta tanto, va a suceder de una manera u otra, dependiendo del escenario A2, un porcentaje de lluvia menor en Costa Rica, Nicaragua. Se han hecho predicciones. Yo no quiero detenerme ahí en estos momentos. Quedan los datos disponibles. Entonces, ¿cómo actuamos? ¿Qué es primero? ¿Mitigación o adaptación? De nuevo, mitigación en el efecto de los gases, adaptación son los procesos de ajuste. Se habla incluso ahora de adaptación transformacional. Es decir, la cultura, la manera de pensar y vernos a nosotros y el mundo, la vamos a tener que cambiar para adaptarnos más correctamente a las situaciones. ¿Estamos listos para eso? ¿Estamos haciéndolo? Entonces, ¿cómo vamos a empezar? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Vamos a recibir una orden? ¿Van a haber programas de televisión cada vez más frecuentes? De alguna manera tenemos que empezar a movernos ya más fehacientemente en esto. De nuevo, un poquito más de detalles, y la importancia de este cuadro es que tengamos claro que la mitigación, responsabilidad que tengamos, la mitigación se diluye a nivel mundial. Es decir, de nada importa en términos del efecto directo a mí que aquí seamos carbono neutro, digamos. Claro, tiene un efecto positivo en muchos aspectos a nivel mundial, etc. Solo quiero decir que si los demás no pasan a ser carbono neutro, digamos que nosotros fuéramos carbono neutro, eso no nos va a cambiar nada el cambio climático que nos va a afectar. Porque eso se diluye, son gases más, gases menos, que se van a nivel mundial a la atmósfera. O sea, no ocurre en cada lugar, en cada cuadrícula. Digamos que esta cuadrícula aquí, más bien es carbono negativa, fija carbono porque es un gran bosque. ¿Eso la exime del efecto del cambio climático? No. Mientras que la adaptación tiene esa virtud. La adaptación es algo local, cuyo efecto queda local. Entonces, tenemos que pensar muy bien en qué invertimos los centavitos que tenemos cuando hablamos de cambio climático. El enfoque entonces es, aquí, de nuevo, perdón, es lo que acabo de decir, que a toda vista la prioridad nuestra debe ser la adaptación a un cambio climático que no hemos causado, pero de todos modos se nos impone. Urgente y proactivamente debemos aprender a adaptarnos, so pena de tener que escarmentar desprevenidos. La gestión integral, como digo, continúo aquí, quiero abreviar un poco. El consenso es lo principal, y gestionar integralmente el cambio climático, ojalá a tiempo y suficientemente, podría además darnos una ventaja competitiva, evolutiva, que más que hacernos menos vulnerables y más resilientes, a la vez contribuimos a la mitigación, nos permitirá seguir avanzando en nuestro desarrollo. ¿Se fijan? O sea, se está metiendo el asunto del cambio climático como algo holístico. Una cosa que hemos encontrado nosotros cuando trabajamos con diferentes grupos es que a menudo a personas que no son especialistas les cuesta o no quieren separar esto es cambio climático,
esto es contaminación de aguas, esto es el problema de la basura, sino que la gente comienza a ver la situación como unida. Cuesta separar, cuesta decir, no, mira, hablemos de mitigación. Ah, sí, yo tengo un problema de sequía, ya, no, mitigación es gases. Entonces, hemos aprendido que de repente el mejor enfoque es holístico, completo, más integral aún. No solamente gestión integral del cambio climático, más allá de la acción climática, una gestión integral de nuestro entorno. Ese es un avance que hemos estado aprendiendo, más bien, de todos estos eventos, porque una de las ventajas que tenemos es que aprendemos mucho de ustedes. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es la coordinación. Este es un solo ejemplo, continúo aquí, de los diferentes sectores, el individuo, la familia, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, gobiernos locales, organizaciones comunitarias, comunidad científica, los medios, el sector privado, los gobiernos nacionales. ¿Cómo se integra todo esto, verdad? Complicado, además de los sectores que les decía, ¿no? Y por supuesto, a final de cuentas, esperamos que esto no nos pase. Esta caricatura la había visto hace mucho tiempo sobre este gran cambio climático que fue la era del hielo. Y sale aquí que los dinosaurios, ¿verdad? Está dando la charla, la situación es bastante negativa, señores. Los climas del mundo están cambiando, los mamíferos están tomando control y nosotros tenemos el cerebro del tamaño de una nuez. Bueno, como le decía yo a este muchacho, un día que trabajaba conmigo y le tenía mucha confianza, yo le dije, mira, tengamos claro, tú eres tonto, pero lo que tienes que hacer entonces es trabajar más duro. Lo que tenés de cerebrito, ponerlo a trabajar más. Si tenés un carro con motor pequeñito, lo que tenés que hacer es forzarlo un poco. Entonces, ok, no importa, digamos que no somos así como Einstein pensando sobre el cambio climático, lo que tenemos que hacer es no dejar que se nos venga encima. Tenemos que incorporarlo a nuestra forma de ver las cosas y meterle esfuerzo para que no nos suceda como le sucedió a ellos, pues la extinción. Yo creo que es una oportunidad muy bonita y les agradezco mucho. Quedo atento a preguntas.